Hola, hola, hola. ¿Se escucha bien? Buenísimo. Bueno, muchas gracias por estar hoy, el día de hoy, perdón, acá. Mi nombre es Gabriel Ferrari y vengo a hablar de un tema que, según mi opinión, ha sido usado de manera inapropiada durante mucho tiempo, que es el tema de Zero Trust Network Access, ¿verdad? Y además, bueno, vamos a ver cómo Zero Trust Network Access ayuda a prevenir o a contener distintos tipos de ataques, entre ellos malware en general, ransomware en particular, pero aplica a distintos tipos de ataque también, ¿verdad? Entonces, para ir viendo un poco cómo Zero Trust Network Access realmente se puede llegar a esa estrategia, vamos a ir un poco también a las fuentes que hablan del tema desde hace muchos años. Y vamos a empezar describiendo un poco la situación, ¿no? Entonces, hoy en día estamos en medio de una pandemia de ransomware, digamos ya hace tiempo, pero no solo es el ransomware, también hay ataques de ingeniería social, digamos cada vez son más, si van a las estadísticas en todos sus sabores, ¿no? Pero, por ejemplo, si van a las estadísticas de phishing, cada vez hay más phishing y cada vez los ataques de ingeniería social son mayores también. Y eso hace que todo el ecosistema se retroalimente y haya también, digamos, más malware, malware dirigidos y otro tipo de malware también. Y todo eso lleva a brechas de información que finalmente terminan todo en los mercados negros, ¿no? Entonces, de los mercados negros se toma información, no solamente información, vamos a ver más adelante también qué otras cosas, digamos, se pueden nutrir desde los mercados negros, y eso hace que sea todo un ciclo de retroalimentación positiva, ¿no? O sea, cada ataque es más sofisticado y permite obtener más información o más activos que permiten realizar ataques cada vez, digamos, nuevos y con mayor sofisticación, ¿no? Y por otro lado tenemos, en el mundo corporativo, ¿no? Ya no existe más el perímetro como estaba definido históricamente, ¿no? O sea, ya no hay un adentro y un afuera, ¿no? Hoy en día tenemos recursos de información que están en premisas, pero también tenemos recursos de información que están en distintas nubes, tenemos servicios full SaaS que tenemos que proteger, y por otro lado los usuarios ya no están más en su PC de escritorio fija dentro de una VLAN corporativa, ¿no? También trabajan desde su casa, también trabajan con distintos dispositivos, desde sus tablets o smartphones y en distintos lados, ¿no? Es todo muy dinámico, el perímetro ya no está definido como estaba antes, entonces acá empiezan a haber, digamos, ideas donde debería estar el perímetro, ¿no? Muchos dicen, el perímetro debería estar donde está el usuario, ¿no? Y por ahí es una solución válida, pero otros dicen, en realidad el perímetro debería estar donde está el riesgo. Entonces yo necesito tener la capacidad de detectar cuando emerge un riesgo y llevar el perímetro ahí, encapsular ese riesgo y el perímetro debe estar ahí, ¿verdad? Entonces hay distintas visiones, pero vamos a ver que, digamos, Zero Trust Network Access tiene un estándar, tiene pilares definidos que hablan del tema desde hace muchos años, ¿no? Y por otro lado tenemos también nuevos retos. Y esos nuevos retos hablan de un mundo que cada vez utiliza más servicios, ¿no? No solamente del lado corporativo vamos a tener software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicio, pero del lado, digámoslo así, oscuro, también están usando el mismo modelo de negocio, ¿verdad? Hoy en día hay mucho servicio que se ofrece, digamos, consumen los servicios en los mercados negros, justamente, compran piezas, vamos a ver un poco en la próxima diapositiva un poco mejor, pero compran piezas o cosas que necesitan para montar un ataque. Entonces, el que puede montar un ataque es una persona que puede tener tal vez menos expertise y lograr un primer acceso, y luego de ese primer acceso vender ese acceso a alguien que ya tiene un expertise más alto,
y empieza a hacer un ataque más sofisticado a partir del acceso que consiguió la otra persona que se lo vendió. Entonces, eso hace que haya una cadena de distribución digamos, del malware y del ransomware y de otro tipo de ataques de las cuales se están aprovechando, digamos, también los atacantes, ¿verdad? Y un poco es eso, dentro de los mercados negros empiezan a consumir todos los bloques que necesitan para ocultar, digamos, los ciphers, los droppers, todos los pedazos que se necesitan para armar el ataque y lo pueden distribuir de una manera mucho más eficiente. Esto hace que el costo del ataque, esto es importante porque el costo del ataque, digamos, cada vez disminuye. Entonces, eso, digamos, del otro lado, tenemos que hacer también que el costo de la defensa disminuya, porque si no es un juego que no vamos a ganar, digamos, ¿no? En ese sentido. Entonces, todo esto, digamos, bueno, volviendo al resumen, vamos a tener malware as a service, que, digamos, también es ransomware as a service, y eso genera muchas filtraciones de información. Pero bueno, entonces, como decíamos antes, todos los analistas de la industria vienen hablando de Zero Trust, y de Zero Trust en general y de Zero Trust Network Access en particular, y dicen muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, empezó Forrester hace muchísimos años atrás, y después se fueron sumando otros analistas que hablan del tema. Pero, digamos, todos ellos dicen más o menos lo mismo, pero la Cloud Security Alliance dice algo más. Dice, bueno, ahí hay un print screen de lo que dice en uno de los reportes que están en las fuentes ahí abajo, pero básicamente la Cloud Security Alliance dice que la mejor forma de llegar a implementar una estrategia de Zero Trust Network Access es a través de un perímetro definido por software. Ustedes saben, hay muchas formas de llegar, hay proxy reversos, hay otras soluciones más tradicionales que acumulan algunos productos y servicios para llegar a Zero Trust Network Access, y otra es un perímetro definido por software. ¿Por qué la Cloud Security Alliance dice que la mejor forma de llegar a Zero Trust Network Access es a través de un perímetro definido por software? Es por varias razones. En esos reportes hay muchas en general, pero básicamente lo que dice ahí, el resumen de ellos es lo que dice ahí. Porque al ser un SDP agnóstico de la infraestructura, es decir, yo lo puedo poner en una capa, digamos, de abstracción antes de la infraestructura real, sea cual sea, la nube, sea, digamos, premisas o un servicio full SaaS, es mucho más rápido de implementar, mucho más fácil de implementar, ¿verdad? Esa es una de las razones. Después vamos a ver por qué, además de esa, es conveniente seguir el camino de un SDP, ¿verdad? El NIST también tiene una publicación especial que habla de Zero Trust y de Zero Trust Network Access, y si bien el NIST no dice o no nombra claramente un SDP, esta, por ejemplo, es la primera imagen que aparece en esa publicación especial. Es la primera. Y ustedes claramente se ve que hay un plano de control y un plano de conexión o plano de datos por debajo separados, ¿no? Con lo cual ya en cierta medida está indicando o está, digamos, sugiriendo una estructura como un SDP, ¿no? Un perímetro definido por software. ¿Y cómo debería funcionar un SDP? Bueno, esta es una buena pregunta, ¿no? ¿Y cómo debería funcionar digamos, una solución que brinde un ZTNA real, ¿no? Entonces, digamos, acá hay una estructura, digamos, clásica de un SDP, plano de control, plano de datos o de conexión, y vemos que está completamente separado. Y uno de los pilares de Zero Trust Network Access dice es primero verifico y después conecto, ¿no? Primero hay que verificar y después conectar, porque si no, estoy confiando a priori, ¿verdad? Entonces, si una solución tiene un solo componente, yo les pregunto a ustedes, si una solución tiene un solo componente y un solo canal, ¿qué hace primero, conectar o verificar? Conectar, porque no hay forma de verificar si no conecto, ¿verdad? Entonces,
para poder cumplir con ese pilar de Zero Trust Network Access, necesito dos capas indefectiblemente, porque en una verifico y en otra conecto. Y ustedes me dirán, bueno, es un tema teórico, es para cumplir con un postulado de Zero Trust Network Access, pero no es eso solo. En la práctica, eso se traduce a vulnerabilidades de bypass. Porque si yo tengo un solo componente con un solo canal, digamos, el atacante se conecta a ese terminador de lo que sea, le ejecuta la vulnerabilidad de bypass y ya está del otro lado. Y eso es muchísimo más difícil de hacer en una estructura que da una seguridad por diseño que sea dividida en capa de control y capa de conexión. Y eso no es todo, digamos. Eso es la primera parte de cómo debería ser una solución de Zero Trust Network Access. La segunda parte la vemos ahí, que están, no sé si se alcanza a ver, pero están tachados los componentes, ¿no? O sea, están como tachados. Eso significa que una solución de Zero Trust Network Access real debería tener los puertos de conexión cerrados por defecto. Cerrados por defecto. Porque si los tiene cerrados por defecto, es inmune a los ataques de escaneo de puertos, escaneo de vulnerabilidades, incluso a los ataques de denegación de servicio que van orientados a llenar el stack de TCP con Half Connection. También es inmune a ese tipo de ataques. ¿Por qué? Porque no escucha nada, no tiene el puerto por defecto abierto. Las soluciones que exponen el puerto podrían ser Zero Trust. Digamos, ¿yo dejo la puerta abierta de mi casa? No, de ninguna manera. Porque, digamos, estoy exponiendo una superficie de ataque cuando ya tengo un puerto abierto. Entonces, así debería funcionar una solución que sea ZTNA de verdad, ¿verdad? Entonces ahora la pregunta que viene, digamos inmediatamente a esta explicación es ¿y cómo hacen los usuarios para conectarse? ¿No? Porque si el puerto está cerrado por defecto, ¿cómo nos conectamos? Entonces, bueno, acá hay una utilización de un protocolo que es un protocolo estándar que tiene un RFC, se llama SPA, Single Packet Authorization. Es bastante antiguo el protocolo, de hecho es la evolución de otro protocolo anterior que es el port knocking. Entonces, claro, el port knocking. Y bueno, hay que hacer una utilización, haciendo una utilización inteligente de ese protocolo, podemos llegar a esta condición. Es decir, tener el puerto cerrado y cuando el cliente que ya está enrolado, se enroló, el enrolamiento debería ser transparente, muy sencillo, digamos, en una buena solución. El cliente se enroló, en el enrolamiento pasan varias cosas, hay un intercambio de certificados para armar los túneles después, pero además hay una inyección de una especie de semilla, no es exactamente una semilla, que después el cliente hace variar con el tiempo, con lo cual se transforma en una especie de TOTP, por así decirlo, ¿no? Un OTP. Y eso el cliente, cuando se quiere conectar, se lo envía a los componentes. Y si esa llave esa especie de llave, digamos, es correcta, el componente le va a abrir el puerto 443, por lo general, TCP 443, se lo va a abrir pero por una ventana de tiempo pequeña, 60, 120 segundos, y solamente a la IP que le envió la llave correcta. Entonces, ahí el resto del universo que le sigue tirando ataques de escaneo de puertos, escaneo de vulnerabilidades o ataques de denegación de servicio, siguen sin ver nada, sin poder hacer nada y estamos cortando la cadena de ataque en el momento del reconocimiento, en el momento cero, digamos, ¿no? Entonces, un poco esto es como debería funcionar. Yendo un poco más a detalle, tampoco me quiero extender mucho en este tema, en este punto, es ¿qué hace el cliente? Bueno, el cliente entonces le manda la llave, arma un mutual TLS, cuando le abren el puerto por 120 segundos solamente a esa IP, arma un mutual TLS, que debería ser un mutual TLS, a diferencia del estándar en el mercado TLS, mejor mutual TLS, porque no solamente el cliente verifica al componente, sino que el componente verifica al cliente también. Entonces ahí tenemos una verificación mutua, y ahí se arma el túnel,
Y por ahí, bueno, el cliente empieza a enviar. Primero se autentica con el IDP que corresponda, el tema de identidad, y después empieza a mandar un montón de otra información de contexto. Porque ahora vamos a hablar bien de contexto un poco más adelante. Pero el contexto, porque la IP es solo parte, perdón, la identidad es solo parte del contexto. La otra parte del contexto generalmente es la postura de seguridad del dispositivo, si el dispositivo, digamos, tiene las condiciones que yo quiero para que acceda, o también metadata del dispositivo, que es sumamente importante. Por ejemplo, la geolocalización, cuando es un acceso remoto, sería una pequeña metadata, pero también cosas simples y cosas más complejas también, pero cosas simples como el idioma del sistema operativo de la máquina, ¿no? Porque por ahí, no sé, yo no quiero estigmatizar, pero por ahí un ruso o un coreano del norte puede tomar una IP de Argentina, y si yo limito para Argentina, la geolocalización me queda corta. Pero si el sistema operativo de la máquina está solamente en español o en inglés, ahí también estoy cortando un montón de ataques, digamos, por contexto, ¿no? Entonces, y el contexto es muchas cosas más, es, digamos, procesos corriendo, el hash de archivos críticos, DLLs o entradas en la registry, un montón de metadata del dispositivo que hacen al contexto también, ¿verdad? ¿Y qué es el contexto además? El contexto además es el horario de la semana, si es un horario laboral, es un día laboral, o la integración con APIs también, ¿no? Las soluciones de Zero Trust Network Access, lo vamos a ver un poco más adelante, pero deberían tener integración con APIs que permitan enriquecer el contexto desde todo el stack de ciberseguridad de la organización. Entonces yo, por ejemplo, ahí veo si el EDR me detecta un riesgo en un dispositivo, entonces cambio dinámicamente las políticas de acceso de ese dispositivo, ¿no? O si el SIEM o el SOAR, digamos, detectan alguna anomalía, a través del API podría, en un playbook, digamos, podría cambiar las políticas de control de acceso, ¿no? Entonces, eso es contexto también. Entonces, en función de todo eso, el controlador lo que le envía al cliente es un token que, bueno, está firmado, tiene expiración, todo, no vamos a redundar en eso. Ese token tiene todos los permisos dinámicos y el ruteo dinámico que tiene ese cliente debido a su contexto, en ese instante. Entonces, cuando el cliente recibe ese token y se quiere conectar naturalmente, porque todo esto es transparente, debería ser transparente para el usuario, ¿no? Se quiere conectar naturalmente a un recurso en premisas o un recurso en la nube o a un servicio full SaaS, sabe a qué gateway ir, asegurando el camino de menor latencia, y se conecta con ese gateway, bueno, obviamente hace todo lo de CPA, arma el mutual TLS y se conecta con ese gateway y conecta finalmente con la aplicación. Y todas las aplicaciones que no tiene permitido por su identidad y más contexto quedan oscuras, ni siquiera le puede hacer un ping, ni un escaneo de puertos, ni un escaneo de vulnerabilidades, nada, digamos, ¿no? Y armando una microsegmentación norte-sur, ¿verdad? Bueno, fue un poquito largo, pero lo importante del protocolo SPA, digamos, un poquito más del protocolo SPA, es que no solamente me permite obtener una primera, digamos, el cliente tiene solo una llave, que es la llave del controlador. Cuando se autentica y su contexto es válido, va a obtener las N semillas o llaves para poder acceder a los N, digamos, gateways que tiene permitido, ¿no? Entonces eso también es interesante. Otra cosa importante es lo que dice el NIST. El NIST dice, bueno, en realidad esto es un informe de la Cloud Security Alliance acerca de lo que dice el NIST. El NIST dice básicamente en su prédica de que la seguridad es adaptativa, dice que para que exista Zero Trust Network Access debería haber políticas dinámicas. O sea, yo tengo que tener la capacidad de cambiar dinámicamente el control de acceso, ¿verdad? Eso es un punto sumamente importante en Zero Trust Network Access. Entonces, acá, bueno, vamos a ver un poco las políticas dinámicas.
lo que hacen es, incluso aunque estén los usuarios dentro de la red corporativa, en la misma VLAN o en el acceso remoto también, van a tener una visión completamente distinta de los activos que pueden consumir, de los activos de información que pueden consumir o los servicios que pueden consumir, estén donde estén. Entonces, como el perímetro yo lo defino se define por software, tengo esta capacidad de adaptación, ¿verdad? Y una cosa interesante es que una solución de Zero Trust Network Access también debería, como decíamos al principio, poder llevar el perímetro a donde está el usuario o donde está el riesgo también, ¿no? Pero donde está el usuario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que estas dos personas que están ahí están en una VLAN de piso, ¿no? En una compañía, y se ven entre sí, pero se ven entre sí no porque necesiten verse, digamos, sino porque la red es así. Todavía uno se encuentra a alguien que dice, yo le comparto a mi compañero una carpeta para un Excel que trabajamos juntos. Bueno, eso es una mala práctica, pero si hay que hacer excepciones se hacen, pero lo ideal es que no haya tráfico este-oeste entre usuarios, porque todo el tráfico de negocio va de norte-sur. Entonces, y por otro lado, el tráfico este-oeste es por donde se mueve lateralmente un atacante, el malware o el ransomware en particular, ¿no? Entonces, para contener al ransomware hay que llevar el perímetro donde está el usuario, ¿no? Y otro ejemplo de esto es, yo siempre doy el mismo ejemplo, si ya me escucharon alguna vez, lo van a escuchar repetido, pero cuando yo me voy a trabajar a mi casa, yo me llevo el perímetro de la compañía a mi casa. Y en mi casa trabaja mi mujer también, que es freelance y trabaja para varias compañías. Entonces mi red hogareña se convierte en una especie de híbrido entre redes de distintas compañías. Y después viene mi hijo que, como se dice en Colombia, es muy juicioso, digamos, tiene awareness de la ciberseguridad, pero se instala juegos y se baja parche de los juegos en la misma red en la que yo estoy trabajando. Esas cosas en una red corporativa no se permiten ni por casualidad, pero yo estoy trabajando en esa red. Entonces hay que llevar el perímetro a donde está el usuario y a donde está el riesgo, las dos cosas, ¿no? Y otra cosa interesante del modelo de madurez de Zero Trust Network Access es que, especialmente en un approach de SDP, es que un perímetro definido por software permite pasar rápidamente de un estatus de 0, 1 a 1,5 y 2 incluso, pero también permite llegar a full stage 3, digamos. ¿Por qué? Bueno, digamos, son varios, este modelo es extenso, pero para resumirlo, digamos, una de las cosas que para llegar a un nivel 3 en madurez es el tema de poder proteger los workloads y los contenedores, ¿no? Hoy en día, el nuevo perímetro, las empresas están levantando cientos de contenedores por día, containers, Kubernetes, para hablar en particular de una solución, pero levantan cientos. ¿Y cómo es que levantan cientos? Primero porque el departamento generalmente de DevOps es un poco más grande que el departamento de ciberseguridad, pero además porque utilizan infraestructura como código. Entonces ellos son muy escalables al nivel de, digamos, de levantar superficie de ataque, por así decirlo, para nuestra vista es una superficie de ataque, y nosotros no. Entonces nosotros necesitamos seguridad como código para poder estar a la altura del desafío. Porque si no, vamos a quedar siempre atrás de todas estas máquinas o esta plataforma como servicio que están levantando, ¿verdad? Bien. Y después un poco lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué un SDP con las características que mostramos antes puede ayudar bastante, digamos, a detener o a controlar un ataque, ¿no? Este es la Cyber Kill Change, es uno de los modelos, creo que el más usado, para representar un ataque, y ahí, digamos, tenemos injerencia en cada uno en prácticamente todas las etapas, ¿no?
En el reconocimiento, lo decíamos recién, con el puerto por default cerrado, estamos dificultando mucho, estamos haciendo muy caro el ataque, ¿no? Eso es desalentar al atacante, ¿no? Cuando el costo del ataque es demasiado alto, van a dejar de atacarnos, porque no es rentable para su negocio. Entonces, en ese sentido, nosotros ya en la primera etapa, digamos, con un SDP que cumpla con todos los pilares de Zero Trust Network Access, vamos a estar escondiendo y no se puede atacar lo que no se puede ver, digamos, ¿no? Por otro lado, cuando se entrega la pieza maliciosa, por así decirlo, si es un ataque de malware o de ransomware, también ahí va a haber un problema porque no se va a poder mover lateralmente. Va a tener problemas para moverse lateralmente y ahí va a quedar contenido si llevamos, como decíamos al principio, el perímetro donde está el riesgo, ¿no? O sea, esa es la otra visión. Hay que detectar y llevar el perímetro donde está el riesgo. Ni hablar en la explotación, es lo mismo. El Command and Control también se basa en que cuando se detecta, digamos, el tráfico malicioso, aislarlo, digamos, porque esto es todo todo este enfoque está, digamos, orientado a una integración con todo el ciberstack de ciberseguridad, ¿no? Y contener con una solución de ZTNA, ¿verdad? Entonces, ahí lo mismo para el Command and Control. Ustedes saben que, por ejemplo, el ransomware, para que pueda ser eficiente, no necesita que, digamos, distribuirse por toda la organización. Con algunos, digamos, puestos de trabajo que estén afectados, desde ahí se pueden mover lateralmente y hacer distintas cosas. Buscar la información, encriptarla, incluso encriptar la información remotamente. Básicamente el ransomware es más una plataforma de ataque que es un malware que permite una plataforma de ataque, ¿no? En definitiva, ¿verdad? Entonces nosotros, digamos, una solución de Zero Trust Network Access va a dificultar cada uno de estos pasos y lo mismo el acceso a servidores, el acceso a servicios, ¿verdad? Entonces en cada uno de los puntos vamos a estar ayudando a contener diferentes tipos de ataques y ransomware en particular, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, acá esto es una estadística de varias empresas que han aplicado una solución de Zero Trust Network Access cumpliendo con todo lo que dice, digamos, las especificaciones. Y en ese sentido han logrado un 83% en reducción de incidentes, que eso ya, con eso solo ya se paga, digamos, cualquier solución. Un 87% en la disminución del tiempo de modificación de accesos, porque además, como decíamos recién, ¿no? Si nosotros tenemos un API, podemos administrar y crear las políticas, no solamente reaccionar a un riesgo cambiando las políticas de seguridad, sino administrar también a través de API, ¿no? Entonces, abrimos una consola una vez por año, ¿verdad? Ahorro en uso de otras herramientas también y en otro tipo de costos de conectividad, pero no es el momento de hablar de esos temas. Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar un poco más de la identidad y el contexto. Ya hablamos bastante, ¿no? Pero la identidad es solo una parte del contexto. En un mundo ideal, la identidad podría ser igual al contexto, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que la identidad en un mundo ideal podría ser igual al contexto, pero el mundo es real. Y en la práctica lo que sucede es, tenemos superficie de ataques, tenemos vulnerabilidades de bypass, donde no importa la identidad, vamos a poder obtener acceso de todas maneras. O escalamiento de privilegios, también explotando vulnerabilidades. Yo entro con un usuario, escalo los privilegios, digamos, exploto una vulnerabilidad y tengo acceso de admin. O suplantación de la identidad, algo más sencillo. Le hago un phishing, le robo el usuario a uno y me conecto como ese, digamos, ¿no? Eso también es una falencia de la identidad. Y
Dispositivos comprometidos también, eso ya lo vimos un poco en los slides anteriores, ¿verdad? Bien, entonces por eso la identidad no es todo el contexto, sino es solo parte del contexto. Y hoy en día hay un concepto, nosotros hemos venido hablando mucho de RBAC, digamos, durante años, Role-Based Access Control, pero ahora ese concepto se está extendiendo a lo que es Attribute-Based Access Control, ¿no? O sea, acceso controlado basado en atributos. Y atributos es contexto. Identidad más lo que hablábamos antes, ¿no? Postura de seguridad del dispositivo, hora, día, geolocalización, metadatos del dispositivo y comportamiento del usuario fundamental también. O sea, yo necesito tener la capacidad de entender cómo funcionan nuestros usuarios para ver anomalías, ¿no? Y cualquier anomalía es un riesgo, ¿verdad? Entonces, básicamente, el contexto nos va a poder dar una idea. Si hay un cambio de contexto, hay un riesgo. Básicamente, hay una relación casi unívoca en ese sentido, ¿no? Entonces ahí, bueno, tenemos un montón de cosas para ver, ¿no? Y cambiando un poco la óptica o cambiando un poco hablamos mucho de acceso corporativo, pero digamos en el acceso de los clientes consumidores, nosotros también podemos tener un problema de exceso de confianza en dispositivos o en usuarios, ni hablar con usuario y contraseña, sino en dispositivos también. No sé si recuerdan, en 2012 hubo un malware bastante interesante que se llamaba Eurograbber, un malware orientado financiero, ¿no? Un malware orientado a atacar bancos en Europa. Y en ese caso, que fue bastante interesante, lograban tener acceso y control, command and control, del dispositivo con el que el usuario entraba al canal web y además el dispositivo mobile del usuario, con lo cual comprometían los dos canales. Entonces, se tornaba bastante complicado porque con Command and Control podían autenticar y ejecutar el doble factor de autenticación también. Entonces, por ejemplo, con cosas simples, esto para demostrar que Zero Trust Network Access no siempre es, digamos, de hecho no lo es, no es una solución, es una estrategia, digamos, ¿no? Es una estrategia, es pensar cómo poder hacer que el atacante no tenga éxito o hacerle muy costoso el ataque, ¿no? Entonces, una cosa tan simple como el QR Code Authentication, ¿no? Aunque el atacante tenga control del canal web o el canal mobile a la vez, nunca va a poder hacer que se ponga el teléfono físicamente delante de la pantalla. Eso no lo va a poder replicar. Entonces, de esa forma, estamos evitando cualquier tipo de ataque donde haya comprometimiento de los dos dispositivos, ¿no? Entonces, eso también es una forma de pensar en Zero Trust más que Zero Trust Network Access. Y por último, bueno, un poco todo esto viene digamos, como resumen, como conclusión. Digamos, la confianza digital obviamente es uno de los valores que tienen las compañías, las empresas hoy en día. El valor de la marca, digamos, por lejos es mucho más alto que los activos físicos de las compañías, de todas, incluso las manufactureras también. Menos, pero también en ese caso también. Entonces, es algo que tenemos que proteger. Lo tenemos que proteger no solamente para el usuario consumidor, sino para el usuario corporativo. El usuario corporativo debe sentir confianza por los canales por los cuales se va a conectar a la compañía y ni hablar de los usuarios consumidores, ¿no? Con los servicios que da la compañía. Y para eso lo que tenemos que hacer es reducir la superficie de ataque, conocer al cliente y al usuario, hacer un monitoreo continuo y tener controles adaptativos y dinámicos para poder estar a la altura, digamos, del desafío que tenemos hoy en día. Bueno, muchas gracias. No sé si hay consultas, si alguien quiere hacer alguna consulta. Sí.
Podría tener... sí. Si no, no sale en la grabación. No, él nos decía, él nos decía si, perdón, al momento de desplegar un QR y si el atacante tiene acceso a los dos dispositivos, también lo ve. Sí, lo va a ver. Pero como yo tengo que escanearlo con el dispositivo, con el dispositivo que tiene el ID de dispositivo correcto, y no con otro, porque también es una mezcla de capas, digamos, de controles. Entonces, lo que no puede hacer el ciberdelincuente es agarrarle el teléfono al atacado y ponerlo enfrente de la pantalla que está viendo él. No lo puede hacer. Entonces ahí es una, digamos, dificultad, y es hacerle más caro el ataque o imposible, digamos, ¿no? Es que es así, siempre es barrera sobre capas, digamos. Creo que había una consulta por ahí. Sí. Descargarlo. Pero lo que pasa es que ahí el QR, digamos, en ese ejemplo, el QR se muestra a través del canal web y se escanea en el canal mobile. Es que no lo puede hacer, digamos, porque tiene que tener el dispositivo físico en la mano, porque además se puede controlar el ID de dispositivo, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchas gracias por el tiempo, gracias por haber estado.